Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo online, los que están aquí presentes. Buenas tardes y bienvenida, ministra. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Decíamos antes de entrar, no es la primera conversación que tenemos, pero siempre hay cosas de las que hablar con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. 3 asuntos que en el diario.es nos interesan especialmente y muchos temas que abordar, pocos minutos, así que voy a intentar ser un poco concisa con las preguntas. Quería preguntar primero por el PERTE de salud de vanguardia. Estamos aquí hablando de los fondos europeos, de para qué se están utilizando. Se ha desarrollado mucho este PERTE de salud de vanguardia y ha traído algunas buenas noticias, por ejemplo, en cuanto a la medicina de precisión, ¿no? Que es un enfoque de futuro y ya sabemos que hay terapias que resultan extremadamente eficaces, pero muy caras de momento. ¿Cómo hacemos para acercar esas terapias, esa innovación a las personas que lo necesitan? Bueno, gracias primero Natalia y al diario.es por esta cita que ya tenemos colocada anualmente para hablar de los fondos europeos y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A mí me gusta siempre hacer una pequeña introducción, seguro que lo habéis hablado a lo largo de toda la jornada. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia nace como un instrumento socialdemócrata para afrontar una crisis, la crisis de la pandemia, una crisis sanitaria, pero una crisis con derivadas también económicas, sociales. Y digo que es una receta socialdemócrata porque frente a la anterior receta, la de superar la crisis de la financiera, que la receta fue la austeridad y los recortes, aquí ha sido precisamente la de una inversión pública sin precedentes, una movilización de 140.000 millones de euros, pero aparte del dinero también el para qué, ¿no? Y los instrumentos que vienen acompañando al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que lo que quiere es que nos recuperemos ya no solo de la crisis de la pandemia, porque nos han ido asaltando otras crisis derivadas de las guerras, en definitiva, de los distintos retos a los que nos vamos a tener que ir enfrentando como sociedad, pero queríamos salir de aquella crisis, recuperarnos de manera transformadora, no salir por la misma puerta por la que habíamos entrado, sino por una puerta de futuro en la que el país fuera más resiliente y tuviera mejores capacidades para afrontar los retos que tenemos y las previsibles crisis que vamos a tener también en el futuro. Y resiliencia para nosotros era también tener proyectos claros de país donde ya teníamos capacidades adquiridas anteriormente, pero teníamos potencialidades que estábamos seguros que bien explotadas y con una buena inversión podíamos desarrollar. Y en este sentido se han aprobado hasta 12 PERTEs, 2 de ellos están coordinados por el Ministerio de Ciencia, el PERTE de Salud de Vanguardia y el PERTE Aeroespacial, creo que vamos a hablar de los dos esta tarde. ¿Por qué estos dos están coordinados por el Ministerio de Ciencia? Porque hablamos precisamente de las dos industrias con más intensidad de I+D en nuestro país, el sector aeroespacial y el sector farmacéutico. El punto de partida de nuestro país era, nosotros somos el país líder en el mundo, por encima incluso de Estados Unidos, en ensayos clínicos. Eso quiere decir que la investigación sanitaria que se hace en los hospitales de nuestro país hacen llegar el resultado de la investigación antes que ningún otro país a los pacientes. Por tanto, esa ya era una potencia que teníamos que hemos querido aumentar con este PERTE. Con este PERTE lo que hacemos es movilizar una cantidad de recursos histórica en nuestro país para mejorar los mecanismos de prevención, de diagnóstico, de tratamiento. Hablamos de salud de vanguardia, no solo de sanidad, sino de salud y de todos los elementos que impactan en la salud de las personas. Y desde luego, en materia de investigación, nuestro gran horizonte es poder ofrecer una medicina personalizada, de precisión, casi donde el tratamiento lleve nombre y apellido del paciente. Efectivamente, eso es caro, pero es caro desde la investigación, pasando por el diseño y la fabricación de los tratamientos. Bueno, y la implantación luego de toda esa tecnología, ¿no? Y precisamente en eso es en lo que estamos invirtiendo, para que sea menos caro y desde luego para que nuestro país esté más capacitado y mucho más preparado para afrontar estos tratamientos. Hablamos y lo hemos hablado en otros foros del diario,
de ese consorcio de terapias avanzadas en nuestro país, donde mejoramos los equipamientos, mejoramos y apoyamos muchísimo más la investigación en estas terapias. Pero hablamos también, por ejemplo, de una experiencia pionera que no tiene precedentes en nuestro país, que es una mercantil público-privada, una empresa que la mitad del accionariado es del Gobierno de España y la otra mitad de dos farmacéuticas españolas, con las que aspiramos a que una vez tengamos la experimentación de hasta 3 terapias en nuestro país, desarrollarlas y fabricarlas de manera que las podamos llevar a mercado. Para nosotros hablar de mercado es, por supuesto, el primer mercado, el Sistema Nacional de Salud. En definitiva, ya no queremos que siga pasando como hasta ahora, que en nuestro país se hace la investigación, pero luego la patente te la compra una empresa norteamericana y acabamos teniendo que comprarla para administrarla a nuestra población por cantidades ingentes de dinero. Porque al final era invertir para una cosa que luego no veías, digamos, el beneficio, tenías que pagar esa patente a precio de mercado, prácticamente, después de haber invertido en esa investigación. Claro, ese es un anhelo que tenemos nosotros a nivel general, que hacemos muy buena ciencia. En ciencia estamos en una posición que entendemos que nos corresponde como la posición económica de nuestro país. Estamos en la posición número 9, número 10, número 11 en los rankings, depende de cada año. Pero en innovación estamos en la posición número 30, 29. Hay un gran margen de mejora entre la capacidad científica de nuestro país y la capacidad de innovación. Y ahí es donde aparecen los PERTEs, porque los PERTEs no es solo una llamada al sector público, es sobre todo una llamada al sector privado. De manera que queremos que la buena ciencia que se hace en nuestro país, que se hace con dinero público, vaya también a una innovación privada que nos posicione en sectores estratégicos como, por ejemplo, el de la salud. Decías antes, vamos a hablar de aeroespacial, porque luego tenemos una mesa en la que vamos a tratar más ampliamente este tema. Ha habido noticias esta misma semana, ¿no?, en este aspecto y que tienen que ver con el desarrollo de la Agencia Española Aeroespacial, que era un objetivo que, bueno, se ha tardado un poco, pero que ha acabado realizándose. Ayer mismo se ha nombrado su director, que le tendremos luego en la mesa siguiente. ¿Cuál es el objetivo de España en este sector y cómo influye el PERTE aeroespacial? Bueno, Natalia, has sido muy elegante, dices que hemos tardado poco. Este país lleva soñando con tener una agencia del espacio como 30 años. Somos de los países que más tarde ha llegado a hacer una agencia y en eso lo tenemos que reconocer. Seguramente porque era complejo hacerlo, pero desde luego el presidente Pedro Sánchez lo tenía claro. Lo tenía claro porque el sector del espacio es un sector estratégico. Para que la ciudadanía nos entienda, cada uno de nosotros, cuando utilizamos el teléfono móvil, cuando utilizamos el navegador para movernos en el coche, cuando encendemos la radio o la televisión, utilizamos del entorno de 200 satélites al día. Por el espacio pasan multitud de servicios que utilizamos y muchas soluciones a los problemas del día a día de la ciudadanía. Por lo tanto, el espacio es estratégico. En el espacio trabajamos de manera coordinada muchos ministerios, pero hace falta un interlocutor único, que es la Agencia Espacial Española. Lo que hemos ido muy deprisa es en la constitución de la agencia. Desde que la aprobamos hace un año ya tenemos una agencia consolidada que está creciendo, pero desde luego todos los proyectos están en marcha del PERTE aeroespacial. Ayer por fin tenemos un director de la agencia, hasta ahora teníamos un director provisional y ahora ya tenemos un director de la agencia, Juan Carlos Cortés, que es un profesional de nuestro país con una amplia trayectoria en el sector aeroespacial, con la industria, con la agencia europea y con el resto de agencias internacionales. Pero lo más importante es que también estamos haciendo una inversión sin precedentes en el sector del espacio. En proyectos como, por ejemplo, esa constelación que vamos a lanzar al espacio junto con Portugal, con la cual vamos a observar la Tierra con una mayor frecuencia para las crisis y las emergencias como los incendios, el volcán de La Palma, toda esa monitorización que hace falta. O con otros proyectos como la carga de claves cuánticas para tener una protección en ciberseguridad de nuestras telecomunicaciones a través de la mecánica cuántica, o como, por ejemplo, esa cuenta atrás que vimos todos y que vivimos todos en español del Miura 1,
que es el primer cohete privado de Europa que hizo un vuelo suborbital, pues por cierto, es un cohete privado, pero el mayor accionista de PLD Space es el Gobierno de España. Tenemos un 23% de las acciones a través del programa Invierte. Y vamos a invertir en el Miura 5, que será un lanzador de microsatélites. En definitiva, yo creo que todo lo que había soñado el sector aeroespacial a lo largo de las décadas y del tiempo, estamos viéndolo ahora con esta apuesta sin precedentes también por el espacio. El presidente esta mañana decía que la economía va como un cohete, ¿no? Efectivamente, ya somos capaces de lanzar cohetes al espacio y todo eso, bueno, al final es que todo lo que estamos hablando acaba generando empleo de mayor calidad, con unos salarios más altos. Bueno, y esto tiene mucho que ver también con los fondos, con el dinero, ¿no? Estamos hablando de más de 4.500 millones. 4.500 millones de movilización entre lo público y lo privado. Y eso da para muchos proyectos que están en marcha. Por primera vez tenemos bueno, por primera vez no, pero después de muchos años tenemos un astronauta que viaja al espacio. ¿Esto qué va a suponer para España, para la proyección de España, el viaje de Pablo Álvarez? Bueno, Pablo Álvarez y Sara García son el ejemplo del buen talento que tenemos en nuestro país, pero también el ejemplo del talento desaprovechado que teníamos en este país, que cuando se les da una oportunidad, pues tienen la capacidad de demostrar que efectivamente en nuestro país hay muy buen talento. Pablo y Sara además tienen una trayectoria vital, colegio público, hablamos de pueblos pequeñitos, de la España despoblada, ¿no? Los dos son precisamente de León, de pueblecitos de León, y en definitiva es una historia de superación, familia humilde, educación pública y oportunidad de país. Seguramente mi generación no tuvo esas oportunidades, recordamos la fuga de cerebros y de talento, pero ahora mismo sí que podemos confluir las dos cosas, porque tenemos el talento y estamos apostando por él. Tener a Pablo como astronauta que ya ha sido graduado y que pueda volar significa que 30 años después podemos volver a sentir el orgullo de nuestra juventud y enviar un mensaje muy claro a los jóvenes y las jóvenes de nuestro país, que es que vale la pena estudiar una carrera de ciencias, vale la pena el esfuerzo, porque al final sí que hay oportunidades. Dos cosas de tu respuesta en las que quería hacer hincapié. Educación pública. Hay en marcha ya desde el anterior ministro una intención de limitar o poner unos requisitos un poco más duros para la creación de nuevas universidades privadas, porque no todas tenían el nivel necesario, y también como parte de la apuesta por la educación pública de este gobierno. ¿En qué situación está eso? Pues mire, hemos abierto otra vez el debate, porque tenemos la obligación de hacerlo y tenemos la obligación de hacer algo, porque nos hemos dado cuenta y hemos visto que mientras que hay comunidades autónomas que les cuesta, por ejemplo, aplicar la LOSU, la Ley de Universidades, que dice muy claramente que hay que financiar de manera adecuada la universidad pública, que en esa financiación significa que también tenemos que cuidar a los profesores universitarios, que son profesores y que son investigadores, y en definitiva que tenemos que cuidar ese ascensor social necesario que es la universidad pública. Mientras no se está haciendo eso y se está maltratando la pública, proliferan las universidades privadas. Y por tanto para nosotros es un modelo también ideológico, un modelo interesado de privatización de la educación. Y lo que no queremos son más excusas. Por tanto, queremos poner encima de la mesa qué criterios necesarios y mínimos de calidad tiene que garantizar una universidad para llamarse universidad en nuestro país, porque los que hay actualmente no sirven. A todo eso también tengo que decir que el Ministerio puede informar y que hay comunidades autónomas que se han saltado informes desfavorables del Ministerio de Ciencia. Pero aún así nosotros, aunque sea éticamente, tenemos que establecer claramente que existen unos criterios mínimos de calidad y que si se desoyen esos criterios de calidad y a la vez
se maltrata a la universidad pública es una cuestión prácticamente de modelo ideológico y de modelo de sociedad. Bueno, y eso que decías de la financiación, hace poco todos los rectores de las universidades de Madrid se quejaron de la infrafinanciación y que con los presupuestos actuales no tienen prácticamente ni para pagar los sueldos. Es que la Comunidad de Madrid, después de la crisis solo ha aumentado un 5% la financiación. Y si lo comparamos con el año 2008, que es cuando empieza la crisis y donde empiezan los recortes, y lo comparamos con el nivel de vida y el PIB actual, en realidad la Comunidad de Madrid está transfiriendo un 15% menos de fondos a sus universidades. Y eso es inaceptable. Y muy breve, porque ya nos hemos pasado de tiempo, pero quería preguntar también por el tema de la recuperación del talento, que era uno de los objetivos del Ministerio. Sé que han hecho muchas cosas para esto. ¿Ha resultado más difícil de lo que pensaban en un principio esta intención de recuperar el talento que se ha ido fuera o que está intentando hacer investigación en España? No es difícil, es fácil. Lo que consiste es en mejorar el sistema. Si el sistema es mejor y más atractivo para el talento, la gente se quedará y la gente volverá y la gente vendrá. Lo que pasa es que somos muchos actores los que estamos llamados. Hablábamos de las universidades. Si no financias bien las universidades y no sacas plazas adecuadas, las universidades son centros también de retención y de atracción de talento. Desde luego nosotros hemos puesto todos los mecanismos en marcha, también mecanismos de financiación. Y le pongo un ejemplo. Ustedes conocen la convocatoria de los Ramones y Cajales, que han pasado de 200 a 400 plazas de postdoctorales. El 25% en la anterior convocatoria fueron para personas extranjeras directamente, a atracción de talento, y el 15% retornadas. O, por ejemplo, el programa Atrae, que son 30 millones de euros, 1 millón de euros por científico. La mitad han sido para gente que vuelve y la otra mitad para gente que nunca había trabajado en nuestro país. De manera que hay muchos instrumentos puestos en marcha, pero yo desde luego apelo a todos los agentes. 1 de cada 5 nuevos empleos en nuestro país son en ciencia, innovación y todo el sector tecnológico. Tenemos posibilidad de hacer que este país sea un mejor país para nuestro talento. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer entre todos. Muy bien. Ministra, me quedaron un montón de temas pendientes. La emplazo a que tengamos otra conversación en otro foro, es una entrevista en el diario.es. Hay muchas cosas de las que hablar, pero como siempre le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Ahora mismo vamos a seguir con la mesa sobre la industria aeroespacial. En un momento cambiamos el escenario y retornamos.